Esta noche Javier Sierra ha llegado antes a nuestros estudios haciéndose preguntas más extrañas aún de las que nos tiene acostumbrados. Sí, preguntas como: ¿existió de verdad Don Quijote de la Mancha? ¿Pudo haberse inspirado Cervantes en algún personaje real para construir su inmortal novela? Y en ese caso, ¿en quién? Nos cuenta Javier que un archivero manchego que ha dado con documentos de la época de Cervantes que podrían aclarar esta cuestión. Y claro, está impaciente por compartir sus hallazgos con los oyentes de La Noche en Vela y nosotros encantados. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Pilar. Y cuenta porque estamos en ascuas. Si a ti ya vienes así, imagínate cómo estamos nosotros. Bueno, está claro que Don Quijote nunca deja de estar de actualidad. Eso está clarísimo. Nuestros oyentes no saben que yo tengo una costumbre así como un poco oscura, y es que una de las cosas a las que me dedico con fruición, diría, desde mi época de estudiante en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid, es a leer los periódicos de provincias. Me encanta, mucho más que los periódicos nacionales, porque ahí está la verdadera noticia. Igual encuentras cosas distintas. Exactamente. Lo otro viene de un calco. Eso es, lo otro viene de agencias, todas las noticias son iguales, y esto ha pasado también o está pasando con los telediarios de las televisiones, donde todo es igual, las mismas imágenes, las mismas historias. Bueno, pues hojeando esos periódicos de provincias hace algunos días me tropezaba con un titular que me golpeó directamente. El titular decía: localizan un archivo de un hidalgo que atacó un molino en el Toboso. Y la noticia lo que venía a contar es que hacia 1594 un señor de La Mancha tuvo una cuita con unos molinos de viento un tiempo antes de que don Miguel de Cervantes Saavedra escribiera el Quijote. Por lo tanto, se producía esa extraña paradoja de poder pensar que don Miguel de Cervantes había podido acceder a esa información o leer esa historia, o en su época de cobrador de impuestos escuchar el relato surrealista. ¿No? Exacto. Escuchar y para vuestras historias. Y que lo hubiera transformado en su personaje legendario. La mera posibilidad de que un episodio como el ataque a los molinos de viento hubiera inspirado a Cervantes a partir de un hecho real, a mí evidentemente me conmovió. Así que por esas circunstancias de la vida puse ese recorte de prensa con imanes en mi tablón, en fin, de donde yo pongo las cosas que me interesan, sin darme cuenta de que tenía que dar una conferencia al cabo de unos días en la Puebla de Almoradiel, en la provincia de Toledo. Qué bonito. Y es en la Puebla de Almoradiel de donde se supone estas casualidades, ¿no?, que era el señor que atacó realmente a los molinos, según esta noticia. Eso no es casualidad, Javier. Sí. No es casualidad. Y la organización de ese encuentro, que eran unas jornadas maravillosas que se titulan, era el primer año que se celebraban, Almoradiel, que consistían básicamente en atraer a escritores, en fin, con obra importante, a la España rural para encontrarse con lectores del campo. Bueno. Se están haciendo cosas muy bonitas. Se están haciendo cosas igual muy que bonitas. no se cuentan, ¿no?, con lo que hablamos. Eso es. Pues en ese encuentro de literatura rural, vamos a decir así, tuve la oportunidad de conocer, también un poco casualmente, a ese archivero que encontró esa noticia en el Archivo Diocesano de Cuenca y que ha despertado esta titular y esta polémica internacional. Pero fíjate, antes de presentártelo, porque hoy lo hemos traído a La Noche en Vela, para ponernos en situación, yo creo que sería bueno que escucháramos ese pasaje del Quijote. Ese pasaje en el que el ingenioso hidalgo, el caballero de la triste figura, arremete contra unos molinos de viento. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquello que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas por el viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate ahí y ponte en oración, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que en altas voces decía: «No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse. Y como es también
casual, una casualidad más, nuestro invitado, este archivero manchego que ha encontrado ese legajo, esa noticia que pudo haber inspirado a Miguel de Cervantes la redacción y la creación del personaje de Don Quijote de la Mancha, se llama Escudero de apellido. Sí. Javier Escudero, que está con nosotros esta noche en vela, es miembro del Consejo Internacional de Archivos, técnico superior de archivos del Archivo Regional de Castilla-La Mancha, y es el hombre que hace unos meses tropezó con ese legajo. Así que os lo presento. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier Escudero. Encantada de tenerte aquí con nosotros. Encantado de verdad de estar con vosotros esta noche aquí, aunque sea pasando sueño, pero hablando de cosas que a todos nos interesan. Oh, no, desde luego esto es muy, muy interesante. Yo creo que lo primero que nos tienes que contar es ¿en qué andabas tú exactamente para tropezar con ese legajo, esa noticia real en el Archivo Diocesano de Cuenca? No, pues la verdad es que creo que ya lo hablamos, Javier, que suena un poco pretencioso, pero en realidad es que como ya conocíamos que había ciertos personajes reales anteriores a este que estamos hablando, ¿no? Anteriores a este Agustín Ortiz, había una serie de personajes más secundarios, más desconocidos, como Juan Aldudo, que apalea a su criado Andrés, que sabemos que es un personaje real, concreto de la Mota del Cuervo, o por ejemplo Francisco de Muñatones, también que aparece en el Quijote como el sabio Muñatón, ¿no? Y también es un cobrador de alcábalas, precisamente, del Quintanar, y también de la misma época. Pues sabíamos que todo esto rondaba alrededor del Toboso. O sea, el Toboso y sus pueblos, los pueblos de su entorno guardaban ese secreto, guardaban algo, ¿no? Entonces, claro, lo que hice realmente fue hacer un barrido, ¿no? Un barrido de todo lo que pude encontrar en los años 80 y el 90 de finales del siglo XVI en el Archivo Diocesano de Cuenca. Pues yo me habré mirado ya posiblemente unos 40 procesos, que es muy poco, porque hay investigadores que se han leído cientos, ¿no? Pero dentro de esa pequeña, de ese espacio concreto y de ese tiempo concreto, pues apareció esta joya, claro. Y tú lo tenías ahí en la cabeza, claro. Lo tenías, yo ya iba directamente. Sabía, no fue una casualidad porque, claro, no fue una casualidad que encontrar. Yo pensaba, sinceramente, encontrar una gamberrada, para que nos entendamos. Es decir, pues porque han aparecido, por ejemplo, robos de molinos, de gente pues que ha ido a robarla, que se ha hecho destrozos y tal. Yo esperaba encontrar eso, pues a estos mozalbetes del pueblo que se suben al molino y rompen y tal, y dice, bueno, de aquí puede que haya alguna influencia, pero fíjate, fue esta más interesante y todo. Javier, y para poner en situación a nuestros oyentes, ¿qué fue exactamente lo que te encontraste? Porque es la historia de un hidalgo que se llama Agustín Ortiz, que es de la Puebla de Almoradiel y que un día hace algo que parece una locura. ¿Qué fue? La verdad es que es muy curioso porque realmente el documento en sí no llama demasiado la atención, ¿no? Porque realmente aparece como Agustín Hernández el Barbero. Entonces, y simplemente pues como un sacrilegio, como esto de que ataca una cruz del molino y tal, pero realmente es un documento que podrías pasar por delante y ni siquiera no pensar en ello y ni siquiera darte cuenta, ¿no? Es cuando realmente entras en la lectura de él, que es un documento largo, relativamente largo, ¿no? Son 40, 50 folios, posiblemente más. Entonces, es cuando te das cuenta porque resulta que aparece que Agustín Ortiz no es el barbero típico del pueblo, resulta que su padre es Miguel Ortiz, que es por supuesto hidalgo y por supuesto caballero de la Orden de San Juan, nada menos, ¿no? Es el alcaide del castillo de Peñarroya, que está allí muy cerca, además en la zona de Ruidera, ¿no? Era el alcaide de allí, y su hermano Agustín Jiménez Ortiz es el alcalde de la Casa y Corte de Madrid. Es una de las personas, por ejemplo, que participó en la construcción de la Plaza Mayor de Madrid, nada menos, ¿no? Y Agustín Jiménez Ortiz participó, o sea, fijaros si lo conocía Cervantes, que vamos, en el Rodrigo de Cervantes, el padre de Cervantes, cuando entrega una relación de méritos de Miguel de Cervantes, el encargado de tramitar ese expediente es Agustín Jiménez Ortiz. O sea, que es alguien del entorno de Cervantes. Claro, Está en ese archivo porque ha sido amonestado por algo, ¿no? Claro, evidentemente, claro, es que estamos hablando, claro, siempre hablamos de la Inquisición y siempre la Inquisición llama muchísimo. Claro que fue amonestado, es que lo que hizo fue realmente cuando él realmente fue a moler al molino de viento, ¿no? Y entonces cuando estaba justo enfrente se paró a hablar con los dos molineros, ¿no? Con Pedro de Morales y el otro molinero. Posiblemente le dirían cualquier cuestión inconveniente que a él no le gustó nada. Desenvainó su espada y entonces lo que hizo fue atacar a la cruz que estaba a 20 pasos, estaba justo enfrente del molino, ¿no? La destrozó, la tiró por el aire, empezó a decir palabras amenazantes, mira cómo corta mi espada, y entonces amedrentó a todos los molineros, que a pesar de que los molineros dicen, no, nosotros le decíamos que parara,
yo creo que directamente se refugiaron en los molinos, cerraron la puerta y lo miraban desde la ventana, no sé, que algún espadazo se desviara y acabara en donde no debiera, ¿no? Y él termina atacando los molinos también. Que claro, él apoya la cruz en la pared del molino y empieza a dar espadazos delante justo del molino, ¿no? Y a tirar hacia el aire, ¿no? A tirar todos los como hacia el aire y siguiendo dando espadazos al aire, ¿no? Es decir, que es y todo esto también de que los molineros diciendo, para, no hagas esto y tal y cual. Evidentemente no estamos hablando de gigantes, porque el hombre lo que era un barbero hidalgo frustrado, pues estamos hablando de una escena que nos evoca muchísimo a Don Quijote. Y héteme aquí que esta historia que sucede en el Toboso tiene como protagonista a un personaje que es de la Puebla de Almoradiel, sí, que es uno de esos lugares donde, según algunas hipótesis, porque Cervantes en esto es extraordinariamente oscuro, es uno de los lugares de los que parte Don Quijote en su famoso viaje, ¿no? Pero ese lugar compite, la Puebla de Almoradiel, con otros lugares, como bien sabes, está Argamasilla de Albas, Esquivias, Quintanar de la Orden, Argamasilla de Calatrava, todos esos son lugares de los que se cree que pudo haber partido Don Quijote en su peripecia con Sancho Panza. ¿Cómo podemos centrar esta cuestión? Es decir, ¿hay algún indicio que tú hayas encontrado en los archivos, alguna prueba documental que nos centre que Don Quijote pudo haber salido de la Puebla de Almoradiel y no de otro lugar? La verdad es que me has metido en un lío, Javier. Javier, me has metido en un verdadero lío, porque esto del lugar de la Mancha... Salió de la Puebla. Según él, para él, salió de la Puebla. Un lío cervantino. Un lío cervantino, porque ya sabes, ya hasta el mismo Cervantes dijo, ¿no?, que todos contenderían por ser lugar de la Mancha, como las ciudades del nacimiento de Homero. Entonces, claro, es tremendo. Yo, claro, cualquier cosa que diga me va a suponer que no pueda volver a entrar por allí, por la puerta del pueblo, que no le digan. No queremos eso, ¿no? Entonces, pero vamos, realmente, evidentemente, yo estoy casi seguro. Vamos a ver, la primera cuestión, evidentemente, y además ya lo habéis visto, yo estoy convencidísimo, vamos a ver, Cervantes, por los personajes realmente que aparecen, Cervantes, donde quiso realmente, al pueblo al que quiso dedicar y donde fundamentó, es decir, su novela, fue el Toboso. Toboso y en segundo lugar quizá el Quintanar de la Orden, ¿no? Eso porque además es que todos los personajes que aparecen, no solamente sino los 30 y tantos que aparecen, todos rondan alrededor del Toboso. Entonces sería el Toboso, pero claro, el Toboso no puede ser la patria de Dulcinea, entonces no podría ser qué lugar sería el siguiente. Yo apostaría por Miguel Esteban. Miguel Esteban, que es un pueblo muy pequeñito al lado, que estaría en el que está, el que está Francisco de Acuña, que también es un personaje que junto con su hermano en el año 1581 pues se vistió completamente de caballero, como el guerrero del Antifaz, totalmente, con casco, con cota de malla, con escudo. Que podía haber sido otro protagonista, sí, perfectamente. O sea, entonces, claro, tendría, el tema sería una cuestión de Miguel Esteban, pero claro, es que la cuestión es lo que estamos hablando. Hay personajes que aparecen en Puebla de Almoradiel, hay personajes que aparecen en Mota del Cuervo, en Campo de Cristana, en Villanueva del Carrete, es decir, prácticamente todos los pueblos alrededor, pero hay que tener en cuenta una cosa, no Infantes, no Argamasilla de Alba, no Esquivias. Demasiado claro, ¿no? Bien. A mí esta cuestión me parece muy interesante porque nos cambia nuestra visión de Cervantes. Es decir, Cervantes no sería ya un personaje con una imaginación extraordinaria, sino que si todo esto va tomando cuerpo, se convertiría en una especie de cronista, que de alguna manera bromearía, exageraría o utilizaría como materia literaria noticias verdaderas. Sería algo así, con toda la salvedad y las distancias temporales y de otro tipo, lo que hacen los morancos cuando crean sus personajes, es decir, que parece que son una exageración, pero uno puede irse a determinados lugares de España y ves que los morancos son National Geographic. Sí. ¿Sería este el caso? Es decir, ¿tú crees que va a llegar un momento, Javier, en el que Cervantes se va a convertir más que en un novelista, que lo es y ha pasado a la historia y pasará a la historia como tal, también en un gran cronista? La verdad es que ibas directo a decir Cervantes es un costumbrista, como estos escritores tanto del 19 como del 20, ¿no?, que hable de tal. De verdad la verdad es que ya sabes tú cómo es el cervantismo y cómo es muy complicado que todo esto poco a poco lo asuman, pero verán realmente al ver no solamente este tema de lo que es el ataque a los molinos, ¿no?, que es real, sino desde la existencia de bibliotecas en la zona, la lectura de los libros de caballerías, desde
por ejemplo, el personaje de Sancho, como tú has dicho, que es el arquetipo del labriego manchego, desde Dulcinea, que es el arquetipo de la mujer trabajadora de la época, pero en muchos puntos, ¿no? Y en el propio, cuando tú empiezas la lectura del propio Quijote, te dice, te lo describe directamente un hidalgo, ¿no? De adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es decir, te está hablando, él no te está diciendo, te está hablando de una figura idealizada, ¿no? Sino una figura que existía. Que estaba allí y solamente había que buscarla. Y de hecho, estoy de acuerdo contigo, Javier. Al final vamos a descubrir que realmente Cervantes se documentó, lo que diríamos hoy de documentar su novela. Él llegó allí, vio una serie de historias, como la de la Cueva de Montesinos, que ya hablamos de ella, vio una serie de leyendas, de mitos, de hechos reales que ocurrían, que le pareció absolutamente curioso y con ello construyó una historia maravillosa. Y por poner a nuestro invitado en otro brete, ¿no? Sí. No va a querer volver. Si te pido... me lo estoy pensando, me lo estoy pensando. Si te enuncio una serie de personajes y lugares comunes del Quijote, no sé si tú te atreverías a decir si los has identificado o no. Por ejemplo, la fuente de Cervantes, el misterioso Cide Hamete Benengeli, que dice que es el que le cuenta la historia de ese hidalgo, ese... ¿podría corresponder a algún personaje real de la zona? Vamos a ver, tú, Javier, yo creo que de tanto tiempo que has estado dedicado, ¿no?, al tema del misterio y tal, yo creo que ya tienes hasta un poquito de premonición, yo creo, ¿no? No, es que es lo que he estado leyendo esta mañana, ¿eh? Ajá. Sí, o sea, que no te lo estoy diciendo de broma, es que me estoy poniendo hasta rojo, yo creo, ¿eh? O sea, que sí hay algo detrás de Cide Hamete Benengeli. Sí, hay Cide Hamete Benengeli, hay lo primero que son apariciones en el archivo parroquial del Toboso. En el archivo parroquial del Toboso hay 4 o 5 personajes de este tipo. Está Aldudo, está Muñatón, está otro tipo de tal, y en uno de ellos lo que aparece es Miguel Sánchez Berengel. Miguel Sánchez Berengel, en 1585. Miguel Sánchez, los Berengel, claro, les he seguido la pista, hay varias líneas. De hecho, los Berengel, en este caso, una vez es llamado Berengel y otra vez es llamado Berenguillo, son familia de los Lorenzo. Y ya sabéis por dónde voy. O sea, Sebastián Lorenzo, Sebastián Berenguillo eran primos hermanos. ¿Sabéis Lorenzo por dónde voy, no? Aldonza Lorenzo, Dulcinea. No, digo porque entonces, ¿sabéis? La aclaro. Entonces, es decir, ¿existían Berengel y existían Lorenzos en el Toboso? Sí, por supuesto. En este caso concreto, los Berengel son más propios de Campo de Cristana. Entonces, ya digo, lo más probable es que sea esto. Es decir, ¿qué es lo que yo he visto ahora mismo en el concreto es decir, si nosotros aceptáramos realmente, por ejemplo, que llegáramos a hacer, que es complicado, ya lo hemos comentado, que por ejemplo este Miguel Sánchez Berengel o alguno de sus antepasados o alguna de las personas que vinieron después que él, alguno de los descendientes, fueran un modelo para Cide Hamete Benengeli, la parodia de Cervantes llega al absoluto paroxismo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los Berengel de eso y tal? Son la familia, podríamos decirlo así, la familia más religiosa, más católica, más cristiana tanto de Campo de Cristana como del Toboso. En el Toboso, alrededor de 1556, estos Sánchez Berenguillo son los patronos de la principal cofradía que hay en el Toboso, ¿no? Uh-huh. Y claro, y evidentemente son ávidos lectores y tal, y con el tiempo, fijaros que entraron tanto en el tema de la religión que uno de sus descendientes fue prior de Uclés en el siglo XVII. Uh-huh. Lo podéis buscar, es Arias Berenguillo. Lo vamos a buscar. ¿Qué pasos vas a seguir? ¿Vas a seguir con tu investigación a partir de ahora? Pues la verdad es que lo que vamos a intentar es terminarlo, es intentar terminar, es complicado, terminar todo. Y bonito. Intentar también contenerte un poco, no dejarte llevar por la emoción e intentar desarrollar los personajes más allá de lo que dan de sí, ¿no? Pero sí que evidentemente, claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 35 personajes y alrededor de unas 40 escenas o situaciones o hechos, ¿no? Uh-huh. Que podrían ser similares. Y entonces, claro, el desarrollar una por una y todo, pues va a llevar bastantes meses. Pueden llevar años. O posiblemente años. Claro. Pero entonces, digamos que la esencia estaría sobre todo en los 20 primeros capítulos del Quijote. Claro, ¿no? es que es lo que estamos hablando, porque además cuando estuve en Alemania en el Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, los catalanes en esto se enfadaban mucho y decían, oye, que di que son personajes manchegos, porque claro, nosotros hay personajes reales catalanes, por ejemplo, como Roque Guinart, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, decían, es que claro, cuando hablas de personajes reales entendemos que es de todo
todo el Quijote, no. Estamos hablando, sobre todo, principalmente de este Urquijote o de esta primera novela ejemplar que llaman los cervantistas, ¿no? Estos primeros capítulos que se refieren a la Mancha, ¿no? Y luego ya en la segunda parte también, es curioso, porque en un momento determinado, cuando pasas a partir del capítulo 19-20, los personajes manchegos desaparecen prácticamente por completo. Es decir, que conforme el autor se va alejando de la Mancha, también se van alejando. Su personaje ya no habla de esta zona ni de su gente. Y por cerrar este ciclo cervantino de esta noche, ¿no? Si es un misterio en un lugar de la Mancha, ¿también lo es la ínsula barataria de Sancho? ¿Has podido localizarla, ubicarla? ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar? Es que eso se sale de la Mancha, Javier. Sí. Ya sabes tú que han dicho que es un pueblo muy concreto ¿es de Aragón? ¿Es de Aragón? Sí, ¿no? Su pueblo, eso yo creo que lo conoces tú más. Yo lo que he estudiado más ahí es cuando realmente Sancho se refiere, habla cuando es gobernador ya, y entonces hace sus ordenanzas de gobierno, habla del cuento de los asientos, cuando habla vuelve a hablar de su pueblo, de los álamos de su pueblo, que habla de los álamos de Medina del Campo, pero que son de su pueblo, de todo este tipo de cosas. En el momento en que Cervantes estando en la ínsula barataria, vuelve a hablar de la Mancha, vuelven a aparecer los personajes otra vez manchegos, y que se puede seguir otra vez toda su pista, ¿no? Bueno, interesantísimo, tenías razón, ¿eh? Nos quedan muchos misterios, sí. Porque imagínate, esperemos Don Quijote da para mucho, ¿no? que siga pasando noches en vela con nosotros don Javier Escudero, miembro del Consejo Internacional de Archivos y técnico superior de archivos del Archivo Regional de Castilla-La Mancha. Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias a vosotros, y ya sabéis que para cuando queráis, yo por mí... Querremos, querremos seguro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Sí. Javier Sierra, gracias a ti también, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene con otro misterio. Ya. Una noche despejada, parecida a esta, pero hace 37 años, el espacio aéreo español vivió una de sus madrugadas más extrañas. Un ovni obligó a un avión de pasajeros a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Valencia y forzó al Ejército del Aire a enviar un caza de combate para interceptarlo. El expediente de aquel caso acaba de ser puesto a disposición pública en Internet y por el Ministerio de Defensa, y Javier Sierra nos trae los documentos sonoros de aquel incidente que no están en el informe oficial. Buenas noches, Javier Sierra. Muy buenas noches, Pilar. Encantada de tenerte una semana más aquí con nosotros. Pues es un placer, y además para conmemorar una efeméride como esta del caso Manises, que es, bueno, yo creo que uno de los grandes casos, si no el caso yo creo que es ovni el caso, español, sí, ¿no? Un clásico. Sí. Fíjate que la desclasificación de documentos secretos por parte del Ejército del Aire del tema OVNI empezó ya hace unos cuantos años, se formalizó en 1992, y ya en aquella época, cuando los investigadores tuvimos acceso a través de la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire a toda la documentación, el caso Manises se reveló como uno de los que más información generó. El primer expediente era de 149 páginas, el último expediente que se añadió a ese mismo eran unas 10-11 páginas más de documentación secreta, por lo tanto 160 páginas sobre un caso OVNI solo es mucho. Y aún así hay huecos en ese expediente de materiales que se han desvanecido con los años, que se han escamoteado a la opinión pública, que han dado pie a mucha controversia, porque lo que pasó tal día como el viernes, ¿no? Contárselo a Eso los es, oyentes, lo que pasó tal día como este viernes pasado, un 11 de noviembre, pero de 1979, fue tremendo. Para ponernos en situación, un avión de pasajeros, un supercarabel de la compañía TAE, que era una compañía charter en aquella época, que hacía el vuelo Salzburgo, Palma de Mallorca, Tenerife. Al despegar de la escala que había hecho en Palma de Mallorca, con 109 turistas austríacos a bordo, de repente se encuentra con una anomalía en la ruta de vuelo que empieza a preocupar a los pilotos. El comandante de aquel vuelo era un hombre con mucha experiencia, se llamaba Javier Lerdo de Tejada, iba acompañado por José Ramón Zuazo, que era el segundo de a bordo, y por un mecánico de vuelo dentro de la cabina, y observan en un momento determinado al
al poco de, pues, casi a 30 kilómetros de haber sobrepasado la isla de Ibiza, observan dos luces rojas brillantes que les llaman muchísimo la atención. Lo curioso de este incidente es que inmediatamente se generan una serie de conversaciones con la torre de control de Valencia y de Alicante para averiguar si hay algún tráfico que esté en esa ruta, que justifique esas luces extrañas y sobre todo que le despejen la incógnita de si eso supone algún peligro para la ruta que ellos están haciendo. Esas conversaciones están transcritas en el expediente del Ejército del Aire, el que ahora puede consultarse a través de la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa. Cualquier ciudadano que quiera entrar esta misma noche a consultarlo lo va a encontrar. Pero lo que es verdaderamente, yo diría que todo un documento histórico es la cinta, ¿no? El audio. Hemos rescatado algunos fragmentos de aquella conversación. Esa cinta no se desclasificó, es decir, está transcrita en el expediente, pero la cinta en sí mismo el Ejército del Aire nunca la dio a los periodistas. El modo en el que llegó también es muy rocambolesco. Parece que uno de los controladores que aquella noche estaban de guardia tenía una grabadora a mano y grabó aquello porque le llamaba la atención lo que estaba ocurriendo, y esa cinta hizo varias copias que fueron enviadas muchos meses más tarde a varias emisoras de este país, sin ninguna explicación en sí misma, ¿no? Pero escuchando atentamente esa cinta se veía que correspondía a este incidente del caso Manises, y luego ha estado circulando muchos años, digamos que entre los investigadores, antes de que llegara esta desclasificación. Para que nos situemos, a las 10:05 de la noche del 11 de noviembre de 1979, el piloto Javier Lerdo de Tejada ve dos luces rojas. Él está a bordo de un vuelo que se llama TAE 297 y se pone en contacto con la torre de Valencia. Y esto es el inicio de esa noche de angustia. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. El piloto sabe que hay algo allí. Claro. La torre de control le dice Qué que ellos... emocionante, ¿eh? Claro, Emocionante. Fíjate si lo hemos escuchado a veces, este audio a lo largo de los años, pero cada vez demuestro el mismo interés por escucharlo. Sí, no me extraña. Y aquí hay digamos que una confrontación de visión, ¿no? Por un lado, el responsable de la torre de control, que no detecta nada claro, y si en no su lo radar. ve, no existe, ¿no? Dice, Claro. No lo veo, ahí se queda la cosa. Pero no hay nada. Pero hay que tener en cuenta que el radar que está operando en Valencia, en la torre de control del aeropuerto civil, es un radar secundario, es decir, es un radar que solo detecta el transponder, la información que le envían los aviones. No es como los radares de las películas que pasa un haz de radar y aparece un punto. No, ese radar no es. Ese radar es el radar primario, que es el más de uso militar, digamos, ¿no? Así que en ese momento, en torre de control de Valencia, no detectan nada y por lo tanto su respuesta al comandante Lerdo de Tejada es que ahí no pasa nada. Pero 3 minutos más tarde, a las 18 minutos de la noche, el TAE 297 vuelve otra vez a llamar a la torre de Valencia diciendo que ese tráfico sigue ahí y, bueno, mejor lo escuchamos, ya veréis. Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. TAE
297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, está de 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. Qué fuerte. Qué fuerte. Se acerca cada vez más, quiere decir que en la última comunicación el comandante habla de que está a media milla de ellos, estos son unos 900 metros, es decir, que se está acercando cada vez más, significa que esa distancia de 900 metros se está acortando a gran velocidad y claro, el comandante tiene la sensación de que esas dos luces rojas sin flashing, es decir, dos luces rojas fijas, van en rumbo de colisión contra el aparato. Claro. Cuando tú llevas un pasaje, pues eso, de más de 100 personas, eres el responsable último del vuelo, estás pidiendo que la torre de control te aclare qué clase de objeto es ese y te está diciendo... Que cada vez está más cerca. Eso es, con toda la calma del mundo, el señor de la torre de control diciendo, oiga, que no tenemos aquí nada, el piloto, tiene que tomar una decisión. Claro. Y la decisión que toma es, no hay otro remedio que desviarme de mi ruta y dirigirme al aeropuerto más cercano y tomar tierra en emergencia. No hay otra solución para salvar la vida de esos pasajeros. Bien, eso se va a producir y a las 22 horas 9 minutos, es decir, un minuto después de lo tenemos cada vez más cerca, que es muy dramático, le piden que cambie de frecuencia, porque ellos están utilizando una frecuencia que escuchan el resto de pilotos también, que pase a una frecuencia más discreta, para no alterar, los nervios de otros comandantes. Y ahí, escuchad atentamente porque cambia la voz del controlador, ya no es el mismo controlador, es otra persona, que le hace al comandante Javier Lerdo de Tejada un insólito ofrecimiento. 297, Barcelona. Delante para Tayo 297. 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. Se va para Valencia. Lo que le está ofreciendo ese segundo controlador es llamar a un interceptor de la defensa, es decir, a un avión de combate que pueda despegar en lo que en el argot militar aeronáutico se conoce como un scramble, como una interceptación, y ese despegue de interceptación se producirá bastante tiempo después. De hecho, fijaos, este TAE 297 aterriza a las 22:45 en Valencia, a las 23:40, es decir, casi una hora más tarde, es cuando despega de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, un avión de combate, un Mirage F-1. Estaba al mando el capitán entonces, Fernando Cámara, que iniciará inmediatamente un paseo sobre la zona de Valencia para ver si encuentra esas luces. ¿Cómo que vio? Claro que vio. Estuvo durante 90 minutos persiguiendo aquellas luces. ¿En serio? Sí. No solamente eso, sino que se produjeron muchas cosas en aquellos 90 minutos. En los días anteriores habían participado los militares españoles en unas maniobras conjuntas con la Sexta Flota Americana, y habían, cada vez que sobrevolaban alguno de los portaaviones americanos en el Mediterráneo, ellos escuchaban como una interceptación, ¿no? Como una especie de pitido que se les colaba en cabina. Bueno, ese pitido lo escucharon aquella noche también, ¿no? Y ellos lo relacionaron primero con los americanos, pero aquello que tenían delante no era propiamente un avión americano. De hecho, pidió permiso el capitán Cámara para aumentar su velocidad. Se colocó a una velocidad pues bastante considerable, a 1.4 Mach, es decir, a una vez y media casi la velocidad del sonido. Y a medida que se acercaba a esas luces rojas, lo que él distinguía es que dentro de las luces había una especie de estructura en forma de pirámide truncada, como de no era un avión convencional, era como una pirámide sin su punta, ¿no? Lo que llegó a verse. Llegó a intuirlo, pero luego también dijo que aquello provocaba blocaje en sus instrumentos. ¿Esto qué significa? Pues que aquello
le estaba apuntando. Los aviones de combate tienen una tecnología que permite, si hay un haz de radar que les apunta, les dispara una alarma para que hagan una maniobra evasiva. Aquello le estaba apuntando con una especie de haz de radar, que también fue muy llamativo, ¿no? ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Pues es bastante complicado. Fijaos que hay una última conversación entre las torres de control. Aquí ya no está el comandante Javier Lerdo de Tejada, sino que son las propias torres de control las que hablan, unos minutos después de que el avión de Lerdo de Tejada decida irse a Valencia, hablan en estos términos. Oye, ¿qué ha pasado con el hombre este? Pues nada, que está aquí a 20 millas de baliza y que... ¿Continúa con el objeto? Que continúa con las dos luces rojas a la izquierda. Continúa aquí a la terraza y es verdad que lo estamos viendo con los prismáticos, ¿eh? ¿Y lo veis vosotros? Que no, cachoteo, que tiene un tío al lado. ¿Que tiene un tío al lado? Sí, damos la base y van a potencia en marcha, ¿no? Pero bien, vamos a lo mirar ahora. A ver si se lo miráis. Hostia, a ver si sale. Vale, corto, chato. Vale. Eso de que tienes un tío al lado significa que había un militar ahí ya tomando nota de todo este asunto. De hecho, nada más aterrizar el avión con el considerable estupor de los pasajeros, que ellos no habían visto nada, porque claro, solamente aquello estaba en el frente de la cabina, por lo tanto los pasajeros no distinguieron nada, pues se quedaron muy atónitos. Solo os daré un par de pinceladas más de cosas que pasaron posteriormente. Según estos documentos desclasificados por el Ejército del Aire, 6 días más tarde, el 17 de noviembre de 1979, el radar militar EVA 9, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 de Motril, en Granada, detecta un objeto volador sobre sus instalaciones. Vuelve a llamarse a la base de los Llanos, vuelve a enviarse un Mirage F1 para interceptar este objeto, y el piloto, que vuela a casi la velocidad del sonido, a 0,95 Mach, y está persiguiendo estas luces, de repente sufre una interceptación en su emisora, en la frecuencia en la que él está hablando con la base. Escucha las voces de unos niños, esto está en el informe, las voces de unos niños que le dicen: hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿En su radio? En su radio. El piloto se queda tan impresionado que abandona inmediatamente la persecución y vuelve a base, y al aterrizar en la base, lo que habla el personal de mantenimiento, esto no está en el informe oficial, pero lo sé yo, al aterrizar en la base, descubren que muchos de los remaches metálicos del Mirage han saltado quizá por influencia de un campo magnético o algo que no se explica, ¿no? El 28 de noviembre, es decir, pocos días también después, de aquel mismo año, de 1979, el Observatorio Astronómico de Moncloa, en Madrid, informa al radar militar central de Pegaso, en Torrejón de Ardoz, que hay 2 ovnis sobre Madrid. Radio Nacional de España da la noticia a las 2:30 de la madrugada. A las 2:45 el radar confirma que efectivamente hay 3 ecos a unos 17 kilómetros de altura sobre la vertical de Madrid. Vuelven otra vez a despegar aviones de combate desde Torrejón, que están persiguiendo esas luces, esos objetos, durante bastante tiempo. ¿Y eran parecidas a las anteriores? Eran parecidas, eran todo objetos bastante parecidos. Es decir, que durante aquellos días hubo una actividad de presencia ovni tremenda. Tanto es así que esto llegó al Congreso de los Diputados. Enrique Mújica, entonces en la oposición, era del Grupo Socialista, hace una interpelación al gobierno de UCD, de Adolfo Suárez, por lo menos que se sabe, ¿no? Para que les expliquen, ¿no? Esa interpelación parlamentaria jamás sería respondida por el gobierno de Suárez. Cosa que tampoco es de extrañar, porque en los propios papeles del Ejército, que ahora se han desclasificado, bueno, que están, digamos, a disposición en Internet, estaban ya desclasificados hace un tiempo, aparecía un detalle muy curioso. 25 de febrero de 1980, un avión del 401 Escuadrón del Ejército del Aire, con el presidente Adolfo Suárez a bordo, regresando de un viaje oficial de Alemania a Madrid, observa ovnis, y lo ven el pasaje y los pasajeros, o sea, los tripulantes y los pasajeros. Se supone que también el presidente Suárez. Y a partir de ahí el tema ovni fue considerado poco más o menos que tabú, y nadie respondió nada. Mira cómo nos ha dejado, explicación ninguna, ¿no? De nada. Ninguna, hasta la fecha. Ahí estamos. Madre mía. Bueno, te tenemos a ti para que nos tengan... tengo que... Bueno, vosotros... La noche en vilo, con Pilar Tavares. Sí conocíais el tema, porque yo no, la verdad no lo sabía, me estoy quedando este es un clásico, alucinada. Me lo voy a escuchar el podcast después otra vez. Pero yo creo, Javier, que este es lo más importante, ¿no? El avistamiento más importante que ha habido en España, ¿no? Bueno, ha habido otros muy interesantes y muy importantes, pero este desde luego dejó un reguero de documentación
como pocos, y eso es lo que lo convierte en clásico. Javier Sierra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso grande. Hasta Adiós. luego. Esta noche Javier Sierra nos propone hablar de la trastienda de la literatura, de las cosas que emocionaban a dramaturgos y escritores tan notables como Antonio Buero Vallejo, Valle Inclán o Álvaro Cunqueiro, y que sorprendentemente tienen mucho que ver con los misterios que, por supuesto, a él le fascinan. Sus nombres están en nuestros libros de texto asociados a lo social, al realismo, pero tenían otra cara. La reciente publicación de la correspondencia que Antonio Buero Vallejo mantuvo con un escritor exiliado en los años de la posguerra ha abierto una interesante caja de Pandora que Javier quiere desvelarnos. Javier, buenas noches. Muy buenas noches. De nuevo un tema interesantísimo. Qué gozada contigo. Siempre pues temas sí, muy interesantes. Porque siempre hay ese tipo de asuntos que yo los llamaría de ocultura, no solo de cultura, sino de ocultura. Me lo compro. Sí, Ocultura. es un poco esa cara oculta que tiene la cultura, o ese lado oculto de las cosas que forman parte de nuestra manera de ser y de nuestro carácter, ¿no? Y en este caso yo creo que especialmente, porque estamos hablando de una noticia que saltó hace unos días con motivo de la presentación de un libro. Se trata de un epistolario entre Antonio Buero Vallejo y un escritor exiliado en Londres, Vicente Soto, que llegó a ser premio Nadal. El libro se titula Cartas boca arriba y es una correspondencia intensísima y muy prolongada en el tiempo, desde los años 50 hasta el año 2000. Es decir, que estamos hablando de un periodo casi medio siglo de intercambio epistolar, donde Antonio Buero Vallejo le contaba a Soto qué es lo que pasaba en la escena cultural española, y Soto le contaba desde el exilio en Londres qué es lo que estaba pasando en el Reino Unido. Una correspondencia rica que muestra algunos detalles sobre la vida de Buero Vallejo, del famoso dramaturgo, que son un poco desconocidos, ¿no? Por ejemplo, Buero Vallejo tenía una propensión fascinante por interesarse por temas cósmicos, por la carrera espacial, por los ovnis. ¿Ves? Nadie lo diría. Claro, nadie lo diría aparentemente, ¿no? Bueno, pues todo eso aparece en esa correspondencia. Eso ha saltado algunos titulares de prensa en estos últimos días, pero claro, lo que hemos querido es traernos al responsable de esa colección en la que ha aparecido este epistolario. Se trata de la colección Obra Fundamental de la Fundación Banco Santander, y el responsable en cuestión es Javier Expósito. Es escritor, es muy buen escritor, tiene un libro reciente titulado Juegos de Empeño y Rendición que acaba de publicar La Huerta Grande, y Javier ha tenido la deferencia de acompañarnos a pasar esta noche en vela juntos. Pues bienvenido, Javier Expósito, un placer tenerte aquí en la noche en vela. Buenas noches a los dos, y para mí también es un enorme placer. Bueno, hay muchos aspectos, ¿verdad?, de la vida de Buero. Este de los ovnis, su interés por los platillos volantes, que es como se llamaban en los 50 y que aparece en esa correspondencia, ha llamado mucho la atención. ¿Tú ya te esperabas esto? ¿Sabías de esta conexión? Bueno, soy periodista, con lo cual, pues a veces yo creo que uno sí espera ciertas cosas. La verdad es que las cartas, como tú has dicho, son casi medio siglo de vida, ¿no? Es un friso de un montón de cosas entre lo político, lo social, lo vivencial, lo familiar, entre un escritor que es sumamente conocido ya en su momento, Buero Vallejo, pero que sin embargo en las cartas, por ejemplo, tiene unas inmensas crisis de seguridad en sí mismo acerca de la obra, ¿no? Y luego otro escritor que es Vicente Soto, y que para mí también tiene mucho de descubrimiento, aunque no va tanto por lo misterioso, digamos, una personalidad mucho más abierta que la de Buero, que es Vicente Soto, que es un grandísimo escritor que consiguió el premio Nadal en 1967 con La Zancada, un libro maravilloso de prosa poética, yo creo que excelso, y que sin embargo al ser exiliado en Londres y dedicarse a trabajar, sustentar a su familia, claro, se olvidaron de él absolutamente, claro. Y digamos que tuvo un momento de gloria con La Zancada, pero que de repente volvió a entrar en el olvido, tuvo inmensos problemas para volver a presentar su segunda novela, cosa que entonces, porque Vergés, que era el editor de Destino, pues no se la quiso publicar y pasó un viacrucis inmenso. Y de alguna manera estaba olvidado, muy olvidado, ¿no? Entonces la labor de su hija Isabel Soto, que ha estado siempre en Londres, en el King's College, de hecho su legado se va a depositar en el King's College, que es un colegio de reconocidísimo prestigio, pues en enero, ¿no? Y creo que era un deber casi ético, moral, el rescatar a ellos dos, ¿no? Y de Buero, precisamente, pues hay muchos detalles, como ha dicho Javier, que me parecen fantásticos. Por ejemplo, de la ufología, que yo sí esperaba que fuera a despertar, porque, bueno, pues era un tema que, aunque trata muy poco, pero sí da
pues una absoluta afirmación de lo que es que él cree en la vida extraterrestre. Y porque está tranquilo, ¿no? Quiero decir, estás en una carta se lo estás contando a un colega, a un ¿no? amigo, exactamente. A un amigo íntimo. No tienes ningún complejo de nada, ¿no? Fíjate, y entonces te expresas. Fíjate que a mí no me sorprendió esto porque yo conocía el interés de Antonio Buero Vallejo por los ovnis, por los platillos volantes, porque él siempre que podía se acercaba a una tertulia en el centro de Madrid, en el Café Lión, entonces, hoy ya desaparecido, enfrente de Correos, de la Plaza de Cibeles, que se conocía como la Ballena Alegre. En esa tertulia acudían un montón de personajes alrededor de un señor llamado Fernando Sesma, que predicaba cosas que le transmitían los extraterrestres, y allí, por ejemplo, se presentó un día de 1954 un señor que se llamaba Alberto San Martín, al que los alienígenas le habían dado una piedra con unos signos extraños en el puente de los franceses de Madrid. Aquello, claro, provocaba chanzas y admiración en partes iguales. Y unos meses más tarde de esa presentación de Alberto San Martín en la Ballena Alegre, Antonio Buero Vallejo, en esta correspondencia que acaba de publicar Javier en esta colección, le escribía a Soto diciéndole que más que los satélites, y leo literalmente, más que los satélites, me interesan los platillos volantes. Cada día creo más que tras ellos hay una impresionante realidad, no precisamente terrestre. Los datos son ya numerosos, dice Buero Vallejo. Hace unos días el ABC publicó un informe de una escuadrilla portuguesa que te dejaba patidifuso. Vivimos una gran época. Estas son palabras literales de Antonio Buero Vallejo. En esas cartas. Ese es un tema puntual, el de los ovnis, pero Javier Espósito, en esta colección de obra fundamental de Fundación Banco Santander, ha recogido también otros textos de otros autores contemporáneos suyos de esa época que parece un poco gris, ¿no? De la que no conocemos demasiado, como por ejemplo Álvaro Cunqueiro. Cunqueiro, tú has rescatado uno de sus libros. Sí, y ahí hay una influencia de lo mágico, lo sobrenatural, las leyendas irlandesas, que es espectacular. Cunqueiro Cuéntanos. es gallego y los gallegos, ¿sabes? Son un poco Claro, magos, un más, poco brujos, claro. y ellas un poco meigas. Pero sí, la verdad es que Cunqueiro... yo creo que esa realidad que has dicho tú, esa realidad de una época que es la generación un poco, hablábamos antes del 36, gente como Cunqueiro, sí, en la colección hemos rescatado a Cunqueiro, por ejemplo, hemos rescatado a Joan Perucho, que es otro de los grandes olvidados, hemos rescatado a Juan Larrea, olvidadísimo de la generación del 27. Todos hablan de misterio. Sí, todos hablan de misterio. O Vicente Huidobro, que es otro de esos misteriosos poetas. Y en el caso de Cunqueiro, curiosamente... Huidobro también es gallego, ¿no? ¿Quién? Huidobro, no, es chileno. ¿No? Ah, chileno. Huidobro es uno de los tres grandes de la triada chilena, ¿no? Neruda, Huidobro, Rogo Rojas y aquí quien pone a Parra, ¿no? También. Y es curioso porque en Cunqueiro es ese mundo un poco oscuro después de la guerra civil, ¿no? La posguerra, donde de repente esa realidad de alguna manera quiere trascenderse y llegar a otra realidad, ¿no? Que aquí ya entramos en el terreno donde podrían englobarse los ovnis también, de una realidad paralela, ¿no? De la historia de los universos paralelos, todo esto que ahora, la teoría de cuerdas, todo lo que nos están diciendo, la física cuántica, esas dimensiones paralelas que de alguna manera nos rodean. Es lo mágico en lo cotidiano o, bueno, pues lo real maravilloso, ¿no? Te voy a poner en un brete, en un pequeño aprieto muy simpático, Javier, y es que buceando en los archivos de esta casa he tropezado con las palabras de un sabio escritor gallego contemporáneo a Cunqueiro y desde luego próximo a Buero Vallejo, que a ver si reconoces solamente escuchando cómo se presenta él. Creo que es mucho más importante ya para mí lo que hay después de la muerte que lo que me distancia de ella. Pero, de una manera o de otra, ese tramo que queda, como dije antes, incierto, espero pasarlo con el mismo ánimo con que he vivido hasta ahora. Y me parece que como definición mía esto es suficiente. A ver. Bueno, claro, es que Torrente, otro gallego de la época de Cunqueiro, Gonzalo Torrente Ballester, de la época de Rafael Dieste, que es otro de los grandes olvidados que nosotros también recuperamos en la colección, se dedicaba a hablar de trasgos y de elfos, de sirenas, porque Cunqueiro también habla mucho de sirenas, de todo ese mundo mágico onírico, y Torrente Ballester, la saga Fuga de JB, por ejemplo, es uno de esos libros donde está mucho ese contenido mágico, ¿no? Bueno, pero una cosa es leerlo y otra oírlo. Y otra muy distinta a oírlo, porque
en esta grabación que hemos rescatado, como te digo, de los archivos de Radio Televisión Española. Es una entrevista larga que se le hizo, digamos, como una especie de confesión de 1 hora, y que ha quedado en nuestros archivos de esta manera. Afortunadamente cuenta una cosa que le marcó probablemente su carrera literaria. ¿Usted realmente alguna vez ha tenido trato con fantasmas o con meigas o con la Santa Compañía? Yo cuento en un libro que se llama Sombras Recobradas, cuento la historia de Farruco Freire, y en esa historia cuento la ocasión en que tuve relación con la Santa Compañía, cuando yo tenía 6 o 7 años. Es la única vez que he tenido, en fin, un contacto directo con la trascendencia, con el ultramundo. ¿Cómo que le ha molestado o me lo ha parecido a mí? Gallego. Ha hecho, ¿sabes? Es que los gallegos, y esto nos corregirá Javier, pero los gallegos se toman muy en serio estas cuestiones. Efectivamente, le pregunta directamente por un universo que todos estos artistas, porque lo son, tanto Buero como Gonzalo Torrente, como Cunqueiro, tratan, y corrígeme si me equivoco, Javier, con muchísimo respeto. Sí, bueno, yo no soy gallego, ya te digo, pero desde luego yo creo que uno cuando va a los bosques gallegos y hace el Camino de Santiago y está allí y se mete en esas fragas y en esos grandes bosques muy antiguos. Dices lo de Ailas, ¿no? Nota una energía que de alguna manera se manifiesta sobre él, ¿no? A mí no me extraña nada de la Santa Compañía que habla, ¿no? Gonzalo Torrente, porque encuentras a muchos escritores que tienen experiencias infantiles que marcan sus vidas, y yo creo que en la infancia está realmente la gran experiencia del escritor, ¿no? Esta entrevista se grabó con Gonzalo Torrente en 1984. Él ya era mayor, había triunfado con la saga Fuga de JB y con otros textos que recuperó antiguos. Pero no solamente sus experiencias extrañas, que decía que tuvo aquello siendo niño con la Santa Compañía, se quedaron ahí. Más adelante se suelta y admite en esa conversación otra cosa que es tremenda y que quiero que escuchéis, Pilar y Javier, muy atentamente. Ahora bien, hay otra cosa, y es que yo descubrí la magia de los magnetófonos. Es decir, descubrí que los magnetófonos nos traducen un mundo que estaba ahí ignorado y que no apareció hasta que se inventaron los magnetófonos. Es decir, se abre un magnetófono y entonces hay un espacio distinto lleno de extraños seres, yo no sé cuáles son, que se manifiestan mediante ruidos, mediante sonidos, mediante carcajadas, a veces mediante palabras, a veces juegan con uno y le hacen trampa. Esto de las trampas que le hace uno el magnetófono, yo tengo una gran experiencia. Es decir, yo sé que he grabado una cosa y me sale otra. En fin, hay una especie de... Yo no digo demonios, porque los gallegos no creemos en el demonio, creemos en los trasnos, en el diante, el nodemo, y hay un sistema de demos, de trasgos, que está metido ahí, yo no sé, o de brujas. Estoy hablando en serio, ¿no? Ya. Sí, el otro día en Salamanca, pues hemos tenido una reunión de amigos acerca de estas cosas, y hubo incluso quien me dijo el nombre técnico de estas cosas, que yo quería haberlas descubierto yo y parece que están descubiertas ya. Es decir, yo no soy el único que ha descubierto que hay brujas en los magnetófonos. Y se llama psicofonía o una cosa así. Claro, en el momento en que algo tiene un nombre griego, ya está establecido para siempre, ¿no? Verá que yo pues soy uno de los descubridores de la psicofonía. ¡Qué bueno! No os lo esperabais, es Mira, es un documento. Te voy a contar una cosa. Bueno. Hablando con el hijo de Gonzalo, yo iba a editar un libro de Gonzalo Torrente Ballester en la colección cuando llegué y lo asumí. Entonces, me dijo su hijo, Luis, que pues él grababa muchas conversaciones con el magnetófono y que tenía un montón de cintas que en un momento dado se podían ver por si encontrábamos inéditos y cosas realmente extrañas. O sea, no me extraña ni lo más mínimo, porque cualquiera podría decir, se está inventando una historia sobre la marcha. No me extraña lo más mínimo que Gonzalo Torrente Ballester, hubiera estado experimentando un montón de cosas con las cintas, ¿no? Y confiesa también, como dices, nos juntábamos unos amigos, o sea, que se ve que se juntaba con amigos, como tú decías en este caso, para hablar de estos temas, le interesaban muchísimo. Efectivamente, así que estas cosas de las psicofonías, la Santa Compañía, los trasgos, los demos y todo este universo intangible que durante muchos años hemos visto como algo vergonzante y de lo que no se podía hablar, ahora, cuando echamos la vista atrás, encontramos epistolares
epistolarios como el que acaba de publicar Javier Expósito de Buero Vallejo, o nos acercamos al legado sonoro de genios como Gonzalo Torrente Ballester, vemos que estaba en su vida cotidiana. Y esto es importante también para comprender que todos estos hiperrealistas, o que los teníamos como escritores sociales y poco más, en realidad tenían la cabeza, como corresponde, en las nubes, en otras cosas, ¿no? Eso es, por ejemplo, viendo Joan Perucho y Cunqueiro eran muy amigos. De hecho, eran los dos muy amigos y editaron el primer libro casi a la par, ¿no? En uno de estos fenómenos que nunca sabes muy bien si son concomitancia de pensamientos, va como un poco los vestigios de civilizaciones, ¿no? Y curiosamente, pues Joan Perucho era notario. Nada más apegado a la realidad, números, firmas, lo real, ¿no? Pero, sin embargo, Perucho decía que el escritor era un medium de la realidad y él lo entendía todo desde la mediumnidad. Cuando has hablado de los fantasmas, creo que era Gonzalo el que hablaba de los fantasmas al principio, y pues Perucho dice prácticamente lo mismo. Tonto es el que no se atreve a ver fantasmas y el que no los ve. Porque es que, además habla incluso, tiene una cita parecida, que quien no ve fantasmas, quien no ve cosas fantásticas sucediendo a lo largo del día en la calle. No puede escribir. Porque cuando estamos, y habla del consumismo, y habla de todo de esta sociedad en la que no vemos la otra cara de la realidad. Es otra cara que Cunqueiro le llama el envés de la realidad, ¿no? Hay una cita que he cogido precisamente para la conversación. Cunqueiro dice, por ejemplo, un mundo mágico en el haz del mundo que nosotros, los pobres mortales, estamos contemplando por el envés. Mago es quien sabe leer el anverso por los hilos del reverso. Lo está contando, está clarísimo. En el caso de Buero Vallejo, que es con el que arrancábamos esta conversación, pocos saben que en 1976 él anuncia en una entrevista en el periódico ABC que había escrito una ópera, que era algo un poco insólito. Es decir, él hacía obras dramáticas para teatro, pero atreverse con una ópera era algo extraño, porque se le habían encargado, pero una vez que la tuvo escrita no llegó la música y finalmente no se llegó a representar. Y esa ópera, que él admite en 1976 en una entrevista haber escrito, es una ópera que se llama Mito. Es una especie de revival, de revisión del Quijote, donde el protagonista es un tal Eloy que en vez de perseguir molinos de viento lo que hace es perseguir platillos volantes. Es decir, que esa ópera inédita iba a ser si no la primera ópera cósmica de la historia, y que quedó ahí sin representar. Está todavía sin representar. Ahí lo dejamos con Carlos Pérez de la Fuente, que se lo anote. Pues sí. Claro. Oye, ¿y es cierto que Buero también fue una persona interesada en el yoga? Sobre todo en los 50 no había mucha afición por el yoga. Bueno, lo que reflejan las cartas, Buero Vallejo da muchas sorpresas. Obviamente es uno de los introductores del yoga en España, porque lo bueno que tienen las cartas, y hemos reflejado en el libro también, son los asanas, las posturas de yoga. Él las refleja en algunas cartas cuando escribe a Vicente Soto. Mira, estoy haciendo, y claro, le refleja una postura que es directamente en vertical. No son asanas facilitos, o sea, son asanas complicados que él hacía directamente todos los días. O sea, aparte, en las cartas también se ve como una tendencia orientalista. O sea, por ejemplo, habla de derviches y habla de historias un poco místicas. Y yo creo que el lado místico de Buero se descubre un poco en estas cartas, pero está muy presente, yo creo, en muchas de sus obras, ¿no? Que si les damos esta lectura desde un punto de vista distinto, con toda esta, digamos que estas vetas de contemporaneidad, pero al mismo tiempo de vanguardismo, porque él introduce cosas que en ese momento es un pionero, ¿no? Claro, es un pionero, de hecho, ¿no? Lo de los ovnis que decías tú, Javier, que bueno, yo me estoy enterando también de cosas sobre los ovnis, que esto que habías dicho, tertulias, el yoga, es un pionero, introduce cosas, ¿no? Y luego, si lees sus obras, La ardiente oscuridad, Un soñador para un pueblo, o muchas otras, pues te puedes encontrar La fundación, o te puedes encontrar unas lecturas muy distintas, ¿no? Desde donde lo enfoques, ¿no? Y desde donde qué nos punto de hemos vista quedado. se ha hecho. Afortunadamente, con estas cartas, yo creo que seguro que muchos de nuestros oyentes lo están redescubriendo y lo buscarán de otra manera. Pero es verdad que te quedas en lo que conocíamos de él, ¿no? Esto nos sorprende. En Historia de una escalera, claro, por ejemplo, la fundación que acaba de efectivamente. decir. Y yo lo que no sé es cómo llega él al yoga, como pues no queda claro en las cartas, ¿verdad? Porque no queda claro. Lo da como por asumido. Claro, es verdad que Buero Vallejo, si ves cualquier fotografía suya de aquella época, era, bueno, yo te diría que casi un brahman, un tipo delgado, fibroso, taciturno, exacto, que entraba en los sitios y bueno, pues parecía un hombre gris. Y sin embargo,
cuidado, lo que esconden los hombres grises Claro, muchas veces detrás. Es que fíjate todo lo que estamos descubriendo. A mí me contó su hijo Carlos Buero que él leía mucho de tradición oriental. Es probable que leyera algún libro de los que hay de los años 40, 50, de Vivekananda o alguno de los maestros yógicos, que probablemente Pantajali o gente así, que hay libros editados de los años 30, 40 que los editaban mucho en Argentina, ¿no? Que yo creo que América estaba mucho más avanzada que entonces respecto a esa apertura de la filosofía oriental, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nos dejas con unas ganas de leer este libro, Cartas boca arriba, pero muchísimas ganas. No sé si podríamos conseguir para nuestros oyentes, para sortearlo con los oyentes. Sí, claro. ¿Sí? Eso vale. está hecho. Lo digo porque lo digo y me comprometo, si no, no me comprometo. Porque tenemos oyentes muy lectores. Y también les recomiendo a nuestros oyentes tu último libro, que tampoco, en este caso lo recomiendo, pero no lo he leído todavía, pero escuchándote seguro sí. Juegos de empeño y rendición. Javier Expósito, escritor y director de la colección Obra Fundamental de la Fundación Banco de Santander y, como decimos, autor de esta reciente e interesante publicación Cartas boca arriba, correspondencia entre 1954 y 2000 entre Antonio Boro Vallejo y Vicente Soto. Muchísimas gracias. Me ha sido un inmenso placer. Un placer. Seguiría. Sí, luchamos con el tiempo porque y nos se me ha gustaría. pasado volando Pilar y Javier, o sea que... Pues vuelve. Nosotros lo haré. nos Si me encantará invitáis, que vuelvas. Buero sabía que el tiempo no existía. Sí. Incluso llegó a imaginar una obra de teatro sobre viajeros en el tiempo, pero esa es otra historia. La contaremos. Tenemos que hacer una hora contigo. Hasta la semana que viene, Javier Sierra. Hasta la semana que viene. Te queremos. Adiós. Hacia el siglo XI de nuestra era, una extraña corriente de constructores recorrió todo el planeta. En Europa fueron las catedrales góticas, en Camboya los impresionantes templos de Angkor, en la Polinesia los templos de Nam Madol. Todos ellos tienen un denominador común. Están orientados hacia determinadas constelaciones, como si pretendieran imitar en el suelo lo que está allá arriba en el cielo. Pero, ¿quién o quiénes llevaron a cabo estas tremendas construcciones? Son los pueblos de las estrellas. De ellos comenzaremos a hablaros en los próximos minutos. Esa introducción, todo el planeta está sembrado de extrañas y diferentes construcciones que parece que tienen algo en común, los pueblos de las estrellas. Pero, Javier, para empezar, ¿quiénes son esos pueblos de las estrellas? ¿Qué o quiénes son? Bueno, la historia arranca en 1994, porque en esa fecha un ingeniero anglo-egipcio, Robert Bauval, hace pública internacionalmente una teoría curiosísima. Dice que las tres pirámides de la meseta de Giza en realidad imitan a las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión. Nunca se había sabido por qué, por ejemplo, Keops, Kefren y Micerinos no estaban alineados en una especie de línea recta, sino que Micerinos, la pequeña, la menor de las pirámides, estaba desviada un poquito hacia la derecha. Hasta que Robert Bauval se dio cuenta de que es justo la misma desviación que presenta la menor de las tres estrellas del cinturón de Orión. Orión era para los antiguos egipcios la representación de Osiris y también la puerta del Duat, la puerta del más allá. Y él, este ingeniero, dedujo que quizá las pirámides no eran tan tumbas como creían creen los egiptólogos, sino que eran una especie de máquinas, entre comillas, de piedra, para ayudar a los faraones a encaminarse hacia el más allá, hacia la puerta que les permitiría entrar en el mundo de los dioses. Una especie de escalera o de rampa hacia las estrellas, perfectamente orientada hacia un grupo de ellas. Y ahí empezó una aventura curiosísima, porque pronto se dieron cuenta de otras cosas. Las tres pirámides estaban orientadas no hacia una posición cualquiera de las estrellas de Orión, sino hacia la posición que ocupaban esas tres estrellas justo en el sur del horizonte de la meseta de Giza, en una fecha muy concreta, en el 10.500 a.C. Y se dieron cuenta de otra cosa, que la Esfinge
estaba orientada justo hacia otro punto cardinal, hacia el este, hacia el punto de nacimiento del Sol, por donde emergía cada noche la constelación de Leo, el león y la esfinge. Hay una correlación evidente, también en una fecha muy concreta, la misma, el 10.500 antes de Cristo. Y ahí empezó una investigación. La primera pregunta, discúlpame, las pirámides dicen que tienen 4.000 años de antigüedad solamente, ¿no? Sí, eso dicen. Y de hecho, Baubal sostiene que quizá tengan esos 4.000 años, es decir, que fueron construidos hacia el 2.500. Él no desmiente esa teoría ortodoxa. Lo que dice es que probablemente las pirámides fueron construidas siguiendo un patrón o una instrucción emitida probablemente desde esa fecha remota. Una fecha remota que para los egipcios no era tanta. Para los egiptólogos sí, pero para los egipcios no. Los egiptólogos dicen que no existía la civilización en ese tiempo, y los egipcios dicen todo lo contrario, que sí que existía civilización egipcia, pero que en aquel entonces no gobernaban los faraones, gobernaban una casta de reyes, mitad, digamos, dioses, mitad hombres, que llamaban los Sem-Suhor, los compañeros de Horus. Horus es un poco la figuración del sol. Esos compañeros de Horus serían como, si lo tratamos de descifrar un poco, quizá como sabios astrónomos, sabios que controlarían el movimiento del sol a través del firmamento y el movimiento de las estrellas también en el cielo nocturno. Y ahí se abre una perspectiva fascinante, porque nos estamos enfrentando a un pueblo, el egipcio, aunque hay otros, luego hablaremos de ellos si quieres, que tenían unos conocimientos astronómicos impresionantes. ¿De dónde podrían venir esos conocimientos? Quizá, como alguna gente dice, esos compañeros eran extraterrestres, una raza extraterrestre que estuvo en la Tierra antes. Es una posibilidad, al menos hay que tenerla muy en cuenta, porque en el 10.500 antes de Cristo no existía ninguna civilización, vamos, casi ni remotamente capaz de poner dos piedras una encima de la otra, si nos atenemos a los dictados de la arqueología o de la historia oficial. Pero en el 10.500 antes de Cristo debió suceder algo importante en la historia de este planeta, que obligó a una serie de pueblos a marcar lugares sagrados en referencia a posiciones de estrellas en esa fecha en concreto, y no una fecha cualquiera, en el equinoccio de primavera del 10.500 antes de Cristo. La aventura de Robert Baubal, de este ingeniero que te comentaba, se prolongó con la ayuda de otro señor, de un escritor norteamericano llamado Graham Hancock. Este hombre se había dedicado a buscar el Arca de la Alianza en Etiopía y había escrito un libro que fue un bestseller internacional sobre este asunto. Conoció a Baubal, enseguida se hicieron amigos, y Hancock descubrió una serie de cosas también muy impresionantes. Descubrió, por ejemplo, que los antiguos conocían un fenómeno llamado la precesión de los equinoccios. Este fenómeno es un fenómeno astronómico relativamente, descubierto relativamente hace poco tiempo, en el que se demuestra que cada 72 años la posición de las estrellas varía 1 grado, es decir, se desplaza un grado, y no son por lo tanto fijas, no son perennes, sino que cada cierto tiempo cambian completamente de posición. Y que los antiguos tenían un especial, digamos, rito relacionado con ese número 72. Lo tenían los celtas, los constructores de Stonehenge, lo tenían, por ejemplo, los que construyeron Angkor en Camboya, y descubrió que sobre la superficie de la Tierra, con separaciones de 72 grados o múltiplos de 72, estaban situados otros monumentos importantes relacionados con las estrellas. Y así descubrió una cosa que a mí me dejó muy perplejo cuando la averigüé por primera vez, cuando la descubrí de sus investigaciones, y es que Angkor, que son una serie de templos camboyanos impresionantes, están orientados a la posición de la constelación del dragón en el equinoccio de primavera del 10.500 antes de Cristo, y que todos los templos de Angkor dibujan sobre el suelo precisamente la forma de la constelación del dragón. De repente nos encontramos que los puntos cardinales, norte, sur y este, están reflejando posiciones sobre el suelo, o sea, con monumentos importantes, imitando estrellas. Y nos queda el oeste. En el oeste debía haber algo, es decir, en el punto del oeste debía haber algo. Sin embargo, las estrellas importantes de ese periodo estaban por debajo del hemisferio norte, y en el hemisferio norte, que es el hemisferio de la cultura, digamos, más ancestral, no hemos encontrado todavía ese monumento. Decía Javier, un poquito marcha atrás, tratando de atar cabos. Hay un saber imposible, una serie de restos que se encuentran, muchos de ellos en Egipto, de cosas que teóricamente no tendrían que estar ahí, porque suponen un avance extraño
Sí, sobre todo cuestiones relacionadas con las matemáticas o con la cronología o el cómputo del tiempo. Por ejemplo, los egipcios prácticamente desde el momento cero de su aparición en la historia estaban utilizando un calendario relacionado con la estrella Sirio y con los movimientos que los astrónomos llaman helicoidales, es decir, en forma de hélice que traza la estrella Sirio cada periodos de tiempo muy prolongados, cada 2750 años. Para tener un control de los movimientos de la estrella de Sirio, debería forzosamente de haber un grupo de astrónomos que durante más de 20 siglos controlaran día tras día el movimiento de esa estrella. Es decir, se necesita primero un corpus científico para poder anotar todos esos movimientos y luego, desde luego, una paciencia infinita para poder consignarlos y convertirlos en un calendario. Los egipcios parece que no les costó ningún esfuerzo, porque ya te digo, desde el momento cero de su aparición en la historia ya utilizaban ese calendario y basado en la estrella de Sirio. Era un calendario perfecto y además conocían detalles de la estrella de Sirio que solamente hemos podido averiguar en 1995, en una fecha tan cercana como esta. Sirio no es una estrella normal, es un sistema estelar triple. Esto lo sabían los egipcios. Cuando representaban a esta estrella, la representaban con la figuración de la diosa Isis, y siempre que representaban a la diosa Isis en una barca, era poco más o menos que una manera de indicar al que veía ese friso, ese grabado, que estaban hablando de la estrella, de la estrella Sirio. Y siempre iba acompañada esa Isis en barca de dos hermanas, de Anukis y de Satis, también sobre sus respectivas barcas, como si estuvieran ya indicando que Sirio o Isis nunca andaba sola, nunca viajaba sola por el firmamento, sino que siempre iba acompañada de otras dos estrellas. En 1995, dos astrónomos franceses, Benest y Tauvent, descubrieron que efectivamente Sirio es un sistema estelar triple, no porque lo vieran, porque es imposible verlo a simple vista, sino porque lo descubrieron por las influencias gravitacionales sobre el movimiento de la estrella Sirio. Es decir, tenían un conocimiento científico de esa estrella en concreto realmente pasmoso. Que se ha descubierto, insistimos, en 1995. No solamente eran los egipcios, sino que parece que también los dogones tenían conocimiento. Un pueblo perdido en mitad de Mali, exactamente, en mitad del desierto, que van con taparrabos aparentemente. Parece que conocían también esto. Sí, los dogones efectivamente tenían un conocimiento de la estrella Sirio muy sorprendente. Los primeros datos sobre el culto a Sirio provienen del siglo XII después de nuestra era. Pero probablemente se remontan a mucho antes. Incluso es muy probable que los heredaran de los antiguos egipcios o de los pueblos que precedieron a los egipcios. Los dogones en concreto no solamente describen ese sistema estelar triple, sino que dan referencias exactas de cosas como que, por ejemplo, una de las estrellas, una de las compañeras, Sirio B, lo que hoy sería Sirio B, era más, decían los dogones, más pesada. Nosotros hablamos de estrellas más densas y efectivamente la estrella Sirio B, que acompaña a Sirio A, a la visible, es mucho más densa que su compañera mayor. Y esto es un dato desde el punto de vista científico que solamente hemos podido averiguar con el concurso de instrumentos ópticos de precisión, no con el sencillo telescopio de Galileo, que los dogones del siglo XII estaban muy lejos de conocer, evidentemente, sino con modernos telescopios mucho más avanzados, mucho más desarrollados. Siguiendo en Egipto, uno puede encontrar, si tiene la oportunidad de viajar ahora, un montón de restos, de cosas, como te decía antes, que no podían estar ahí, bombillas, aparentemente un montón de instrumentos médicos. Y cosas, danos algunos datos. Sí, y cosas, por ejemplo, que no se están comentando todavía. Yo estoy ahora trabajando un poco en esa línea, tan sorprendentes como que se ha descubierto en recientes análisis realizados a momias egipcias en algunos museos europeos que están impregnados de nicotina. Y este es un tema muy curioso. Mira, ¿fumaban? Sí, bueno, no sé si fumaban. El tema está en que en 1992 una doctora de la Universidad de Ulm, llamada Svetlana Balabanova, realizó una serie de pruebas sobre 5 momias del Museo de Historia de Múnich. Tomó muestras de los cabellos, de los tejidos y de los huesos de esas momias y descubrió en ellos unos índices de concentración de nicotina similares a los que tendría un fumador empedernido que se hubiera estrellado hace poco con su coche y hubieran transcurrido una serie de siglos, ¿no? La nicotina solamente se encuentra en proporciones altas, lo suficientemente altas, en la planta del tabaco, y el tabaco evidentemente es una planta americana que no llega a Europa hasta después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Por lo tanto, hay
algo que chirría desde el punto de vista histórico. Los egipcios tenían capacidad de navegación, se puede comprobar en muchas de sus representaciones de barcos, e incluso en barcos descubiertos junto a la Gran Pirámide, que tienen la quilla lo suficientemente alta como para cruzar el océano, pero nunca se ha admitido que hubieran cruzado el Atlántico y que hubieran podido importar especies como el tabaco o la coca, que también se han encontrado restos de coca en algunas de estas momias. Balabanova se quedó tan asombrada con este tipo de análisis que se dedicó a pedir muestras de tejido de otras momias, de otros museos, para hacer comparaciones, y descubrió que todas las momias de determinadas castas dominantes egipcias, sacerdotales, nobiliarias y faraónicas, tenían ese tipo de alta concentración de nicotina, como si, y esa es la hipótesis de Balabanova, se hubiera utilizado en el proceso de embalsamamiento algún tipo pues de planta de tabaco. Es decir, se hubiera utilizado nicotina para embalsamar ciertas momias de élite, por llamarlo de alguna manera. Y eso nos cambia la perspectiva sobre el Antiguo Egipto en ese detalle, ya te digo, reciente, porque estos análisis están ahora saliendo a la luz y están revolucionando el mundo de los egiptólogos, evidentemente. Y aparte, pues están todos estos asuntos de las bombillas. Yo quiero que nos cuentes, has estado muchas veces en Egipto y está preparando un plan que no vamos a contar todavía en el programa, en el cual igual contamos con vosotros, con la revista Más Allá y contigo. ¿Qué puede encontrar la gente en Egipto de ese saber imposible, de ese conocimiento imposible que, bueno, no concuerda con lo que nos han contado de la historia de ellos? Bueno, puede encontrar muchas cosas el visitante de Egipto, el que vaya y recorra el país con la mente abierta, ¿no? Puede encontrar, desde el punto de vista arqueológico, de los enigmas arqueológicos, desde luego muchas preguntas sin respuesta. El hecho de que existan cavidades funerarias excavadas a 25 o 30 metros por debajo de la superficie del desierto, donde se han grabado frisos muy complejos sin haber utilizado antorchas, puesto que no hay ningún tipo de resto de las antorchas allí, o de humo que hubiera empañado aquellas cavidades y les hubiera dejado a los artistas sin oxígeno. Ya de por sí es un elemento a tener en cuenta. ¿Con qué se iluminaban? ¿Con energía eléctrica? Con espejos no, eso está claro, porque muchas de estas cavidades o tumbas son lo suficientemente intrincadas como para que un espejo no pudiera iluminarlas. Y surge la hipótesis de que conocían alguna clase de energía eléctrica que podían utilizar para la iluminación, o que podían utilizar, por ejemplo, con propósitos de chapar en oro joyas, algo tan sencillo como esto que se utiliza con procedimientos electrolíticos, y que se han encontrado joyas en el Antiguo Egipto que da la impresión de que fueron sometidas a esta clase de procesos. Y de repente uno visita Dendera, por ejemplo, y se encuentra, o cualquier templo tolemaico, porque esto está en cualquier templo tolemaico, y se encuentran unas representaciones que los egiptólogos prefieren decir que son berenjenas o algo por el estilo, porque no saben lo que son una especie de ampollas con una serpiente dentro, como una anguila eléctrica, se ha llegado a decir incluso, y que son sostenidas por babuinos, por el dios Tot, el dios de la sabiduría, y utilizadas aparentemente con propósitos de iniciación, pero que muy probablemente podrían estar reflejando algún tipo de instrumento que quizás servía para iluminar esos recintos oscuros. Maquetas de aviones también se pueden encontrar en algunos lugares. Sí, a ese respecto hay cosas curiosas. En Abidos, por ejemplo, existe un friso que se decía que se podían ver tanques o aviones, etcétera. Esto probablemente, yo creo, estoy muy convencido después de ver algunos análisis al respecto, que es fruto de la casualidad. Es decir, se superpusieron dos textos, uno de Seti I y otro de Ramsés II. Seti fue el constructor del templo de Abidos, Ramsés el hijo, el que lo usurpó después, y la superposición de los textos hizo que se produjeran esos frisos extraños. Pero eso no quita para que se hayan encontrado modelos de pájaros que se encuentran en el Museo del Cairo, de madera, que sometidos a un túnel de aerodinámica planean perfectamente y son aerodinámicamente perfectos. Ningún campesino o artesano del Antiguo Egipto necesitaba conocimientos aeronáuticos para representar un pájaro, y sin embargo esos conocimientos quedan fielmente reflejados en esos modelos, si los queremos llamar así. Y por último, antes de seguir con ese saber de las estrellas, esos pueblos de las estrellas, en otro templo, también no recuerdo cuál es, hay un montón de instrumentos quirúrgicos. Sí, en Komombo. En Komombo, sí. Cualquiera que se asome al templo de Komombo, un templo dedicado a la medicina, entre otras cosas, se encontrará con
pinzas, con bisturís, con escalpelos, con herramientas que médicos del siglo XX los están utilizando con todo el orgullo de nuestra tecnología, y que sin embargo los antiguos egipcios conocían y usaban a la perfección. Y está ahí, en un muro, a la vista de todo el mundo. 1:27, 12:27 en las Islas Canarias. 905 11 80 80 es nuestro teléfono esta noche, por si queréis participar en ese concurso o preguntar algo a nuestro invitado. Una mínima pausa, ponemos un poquito de música para que deis vuelta a las cintas y grabáis como nosotros, y enseguida vamos con la segunda parte del programa. También lo grabamos en DAD y en otras cosas, no solamente lo grabamos en cassette. Javier, empezar por el final. 1999 está siendo catalogado como un año en el que está saliendo, o va a salir a la luz, o está saliendo a la luz un montón de cosas ocultas, misterios. Bueno, parece ser que muchas de las profecías se están cumpliendo o están a punto de cumplirse. Planteamos aquí quizá la existencia de una raza de otro mundo que dejó las huellas en el planeta y que está a punto de regresar. Muchos pueblos en el planeta esperan el regreso de esta raza. ¿Tú qué crees? ¿Puede ocurrir? Quizá. De hecho, bueno, yo en ese sentido soy muy optimista en cuanto a la preparación de la gente, en realidad, para recibir una visita de este tipo en cualquier momento. Hace no menos de 24 horas se hacía pública la existencia de un planeta extrasolar a 25.000 años luz de la Tierra, que ya se estaba diciendo que tenía las mismas características que nuestro planeta. Orbitaba a una distancia parecida de una estrella muy similar al Sol y podría albergar condiciones para la vida muy similares a las de nuestro planeta, y quién sabe si no también para la vida inteligente. Es un paso más, porque en realidad, si te das cuenta, esto es un proceso gradual de aceptación de una evidencia. Hace 2 años nadie aceptaba que pudieran existir en la comunidad científica, estoy hablando evidentemente, planetas extrasolares. Se hablaba de que nuestro sistema solar tenía esta configuración y era casi una excepción. Pronto comenzó a hablarse de planetas extrasolares. Ahora ya suman 18 los detectados, y uno de ellos ya es como la Tierra, y uno de ellos ya puede albergar vida. Son como pequeños pasos que la comunidad científica va dando poco a poco. Pero fíjate, están mirando a estrellas que se encuentran a 25.000 años luz de nosotros. Es decir, que la información que hemos recibido partió hace 25.000 años a la velocidad de la luz desde allá. ¿Por qué no mirar en estrellas más cercanas a 4,5 años luz, a 8 años luz, donde también podrían estar esos cuerpos planetarios ahí cercanos? Es como si fueran dando la información gradualmente, ¿no? Muchas veces, desde el punto de vista del consumidor de información, que yo también lo soy, evidentemente, termino planteándome esas preguntas como ciudadano, ¿no? Es decir, que crees que pueden estar a punto de regresar. Quizá. De hecho, antes comentaba una cosa que, si quieres, extiendo un poco. Comentaba lo de los antiguos que construyeron templos para imitar estrellas en el hemisferio norte. En el norte está Angkor, imitando la constelación del dragón. En el este está la Esfinge, imitando la constelación de Leo. En el sur están las pirámides, imitando la constelación de Orión. Y en el oeste, en el 10.500 a.C., la constelación que estaba era la constelación de Acuario. La constelación de Acuario se encontraba por debajo de la línea del horizonte, es decir, se encontraba en el hemisferio sur. Habría que buscar algún monumento, algún tipo de civilización que en el hemisferio sur hubiera pretendido imitar la constelación de Acuario. Eso hubiera significado, o significaría, que hubo un plan planetario global para reflejar ciertas constelaciones y para marcar una fecha importante en el pasado. A lo mejor ese plan no se terminó de cumplir, que es una hipótesis que formula Hancock, y a lo mejor existe una sociedad de iniciados dentro del planeta Tierra, iniciados entre comillas, que están ahora preparando o haciendo los preparativos para hacer ese templo de Acuario en el hemisferio sur. Es una posibilidad, a mí me pareció fascinante y bastante realista si nos atenemos a una cuestión: el saber de los antiguos que marcaban en el suelo constelaciones no se perdió con los constructores de las pirámides. También los constructores de catedrales de la Edad Media en Europa hicieron eso mismo, y muchas catedrales estuvieron situadas en lugares que imitaban lo que tenían encima de sus cabezas. Es decir, fue una tradición que se perpetuó durante miles de años. De eso de las catedrales iba a preguntar ahora. ¿Qué catedrales han seguido ese ejemplo? Probablemente las primeras catedrales góticas francesas. Louis Charpentier, en un famosísimo libro, en el misterio de la catedral de Chartres, apuntaba una hipótesis, y es que las primeras catedrales francesas góticas
surgieron de una manera muy espontánea, muy extraña, casi sin que desde el punto de vista cultural e histórico hubiera fondos para emprender una obra tan titánica como una catedral gótica. De repente se destruían las catedrales románicas y surgían estos monumentos de armonía, de proporciones matemáticas abandonadas desde la época de los antiguos egipcios y orientadas hacia la constelación de Virgo. Virgo sería la constelación de la Virgen, tiene también muchas connotaciones simbólicas evidentemente en Europa, y es como si se hubiera pretendido cristianizar, bueno, no sería la palabra, no, más bien sería estrellizar la antigua Europa con ese tipo de construcciones orientadas a las estrellas. Ya. Nos pregunta un oyente, nos pasa una pregunta ahora, si en España hay algún tipo de construcción de ese tipo que tú dices. Yo estoy investigando en este momento precisamente en esa línea. Es un trabajo lento, pero creo que sí, que algunas de las primeras catedrales góticas españolas que fueron construidas por maestros franceses que vinieron a España, trajeron también esa especie de planificación para imitar constelaciones. Es pronto todavía para afirmar nada, puesto que en el caso español hay ciertas connotaciones un poco particulares, ¿no? No solamente hablaríamos de catedrales, también habría determinadas capillas o enclaves más modestos que también podrían estar prefigurando estrellas. ¿Camino de Santiago, quizá? Bueno, Camino de Santiago evidentemente es el camino del campo de la estrella, aunque ahí se recoge etimológicamente el campo de Compostela, ¿no? El camino de la estrella. Aunque ahí también lo que se hace es reflejar un acontecimiento, y es el supuesto hallazgo de los restos del apóstol Santiago, que jamás estuvo en España y que no creo que esté enterrado en Santiago, por una estrella que señaló el lugar o señaló un lugar. Esto del lugar y del lugar sagrado es un tema que deberíamos tener muy en cuenta. ¿Por qué los lugares son sagrados? Pero ¿por qué son sagrados? No porque se haya construido una iglesia allí, lo eran desde antes la mayoría de los lugares importantes. Antes había un templo pagano, antes del templo pagano había una cueva donde se realizaban rituales de carácter mágico. Es como si determinados puntos del planeta hubieran sido señalados por alguien o por algo como lugares importantes, especiales. Lo que proponen Hancock y Bauval es que esos lugares especiales, importantes, marcados desde la noche más remota de los tiempos, en realidad lo que están marcando son posiciones estelares en relación a la Tierra. ¿Por qué? Ninguno de los dos se atreve a contestarlo, de estos dos investigadores. No se atreven porque tendrían que dar un salto en el que podrían perder su prestigio, y el salto sería afirmar que esos lugares marcados hacia determinadas estrellas lo que están apuntando es el origen de los dioses que trajeron la cultura a este planeta, y el origen está ahí arriba en las estrellas, y por lo tanto el origen es extraterrestre, y en consecuencia nosotros estaríamos emparentados con esos visitantes de ahí arriba. Y ese salto es tan tremendo que este tipo de investigadores, todavía muy vinculados a la ortodoxia académica, pues se juegan mucho si lo dan, claro. Hay otro lugar, mientras nos preparan nuestros compañeros alguna llamada, si nuestros oyentes quieren hacerla, 905 11 80 80 es nuestro teléfono. Un lugar que a mí me llama mucho la atención en Polinesia, donde también hay un tipo de construcción de ese tipo, ¿no? Nan Matol. Allí estuvo Andreas Faber-Kaiser hace algunos años, en Pompey o Ponapé, y este lugar también se encuentra en uno de esos puntos del planeta que se encuentra en un múltiplo de 72, de ese número de la precesión de las estrellas del que hablábamos antes, y que también imita ciertas posiciones estelares. Otro lugar que también imita posiciones estelares y que está en un lugar geodésico importantísimo es el famoso candelabro de Paracas, ese inmenso geoglifo que se encuentra en las costas del Perú y que se encuentra, esto es curiosísimo, a 180 grados este de Angkor y a 180 grados, en consecuencia, oeste también de Angkor. Es decir, también en un punto múltiplo de 72, en un punto geodésico importante, en un punto que se encuentra a 108 grados de la meseta de Giza, que es como 72 más su mitad, que también es otro múltiplo de ese número precesional, y otro enclave que parece que imita la constelación de la Cruz del Sur, ese gran candelabro. Los antiguos sabían algo y querían imitar algo, y lo que querían imitar, y eso sí que, bueno, vuelvo a repetirlo porque creo que es importante, lo que querían imitar era las posiciones de las estrellas de una fecha, el equinoccio de primavera del 10.500 a.C. ¿Por qué? Lo que
están apuntando las investigaciones a ese respecto es que en el equinoccio de primavera del 10.500 a.C. fue probablemente la fecha en la que llegaron los dioses a la Tierra. Y bueno, eso tiene muchas consecuencias, evidentemente. Probablemente ahí comenzó la verdadera civilización en este planeta y estaría apuntando ahora el hecho de que nosotros estemos descubriéndola ahora estaría apuntando quizá a la posibilidad de su regreso, que es un poco lo que comentabas hace unos minutos. Creo que tenemos una llamada ahí. ¿Prepara de Canarias es? ¿Nos decís? No. José. Hola, José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Querías preguntar a Javier? Sí, vamos a ver, quería hacer una pequeña pregunta. Yo en este caso estoy llamando desde Galicia y quería preguntarle a Javier qué opina sobre el tema de los petroglifos. ¿Tienen algo que ver con lo que está diciendo? Al mismo tiempo, también esas construcciones megalíticas como son los menhires, los dólmenes y sobre todo, bueno, esta construcción llamada Stonehenge. Básicamente era eso. Vale, gracias por tu llamada y por escucharnos. Muy bien. Un abrazo. Claro. Hay una disciplina científica que recibe el nombre de arqueoastronomía que hasta hace muy pocos años no ha sido muy tenida en cuenta en círculos especialmente arqueológicos, pero que cada vez está cobrando más importancia. Y es que muchos de estos menhires fueron erigidos para controlar el movimiento de determinadas estrellas. Se sabe que las estrellas, desde muy antiguo, como te decía antes, los antiguos lo sabían, que las estrellas no estaban fijas en el cielo, sino que se desplazaban y necesitaban poner puntos de referencia para controlar ese movimiento de las estrellas. Los antiguos sitios megalíticos parece que cumplían exactamente esa función, y lugares como Stonehenge, por ejemplo, no solamente cumplirían la función de marcar el movimiento de las estrellas, sino de poder calcular en qué momento volvería una estrella a pasar por el mismo punto. Es decir, sería una especie de calculadora o de ordenador en piedra, por llamarlo de alguna manera. Y eso implica un grado de conocimiento y un grado de preocupación, sobre todo de preocupación por lo que sucedía por encima de las cabezas de nuestros antepasados, que no es ni medianamente corriente. Nosotros tenemos la idea de unos antepasados rudos, preocupados poco más o menos que simplemente en comer o en reproducirse y poco más, de pocos intereses altruistas o de pocos intereses científicos o de pocos intereses en relación con el entorno. Y a los antiguos, según se está demostrando por estos estudios, les preocupaba especialmente lo que sucedía en los cielos. Curioso. Nos vamos a Valencia, otra llamada que nos sigue, es María Dolores, si quiere preguntarte algo. Buenas noches, María Dolores. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, ¿qué quieres preguntar? Pues yo quería preguntarle si las estrellas estas que has dicho que imitan el cinturón de Orión, si se sabe si volverán a alinearse igual en algún momento. Sí, claro. Espera, ¿alguna cosa más, María Dolores? No, nada más. Gracias, un beso. Vale, gracias a vosotros. Nos has un poco cogido una de las últimas preguntas que teníamos. Si estuvo en algún momento las estrellas de esa forma, a lo mejor va a volver a estar como... Sí. Los ciclos se repiten cada 20 y pico mil años. Ahora no. 20 y pico mil. Cada 20 y pico mil años las estrellas vuelven otra vez a su posición original. Se completa un ciclo entero, ¿no? Un ciclo completo del movimiento de la bóveda celeste sobre nuestras cabezas. Y evidentemente llegará un momento en el que volverán otra vez a emerger esas tres Marías, o las tres estrellas centrales de la constelación de Orión, encima de las pirámides de Gizeh. Volverán de nuevo las estrellas de la constelación del Dragón a colocarse encima de los templos de Angkor en Camboya, si todavía permanecieran allí, y volverá desde luego la constelación de Leo a emerger justo delante de los ojos de la Esfinge. Si no existieran ni las pirámides, ni la Esfinge, ni Angkor, probablemente lo que ocurriría es que allí se habrían erigido o se erigirán en el futuro, esto es una hipótesis evidentemente, nuevos monumentos sobre esos lugares, porque esa es precisamente la tónica que se ha descubierto. Los templos de Angkor están construidos sobre templos antiguos, templos muy anteriores. Las leyendas egipcias hablan de que la Esfinge fue construida también sobre un templo anterior, y las pirámides quizá también estuvieron construidas sobre algún enclave sagrado anterior. Es como si hubiera una raza, por llamarlo de alguna manera, o una estirpe o una sociedad iniciática de constructores preocupados de mantener esos sitios como señalizadores o como balizas cósmicas. Supondría que... Vamos con otra llamada y luego toda la pregunta. Juan nos llama desde Madrid. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros qué tal? Contentos de estar aquí con vosotros. ¿Tienes la pregunta para Javier? Oye, sí, quería preguntarle si no piensa él que este gran secreto que tiene la pirámide y la Esfinge y todo esto no es una advertencia para nosotros, para decirnos que nuestra civilización puede desaparecer
cómo desapareció la civilización de ellos. Vale, gracias, Juan. A vosotros, hasta luego. Gracias, Sara. Bueno, yo no creo en el tema profético de las pirámides. Es decir, este es un asunto que se hizo especialmente famoso a finales del siglo pasado, en el que hubo una serie de investigadores que se dedicaban a medir las aristas de las pirámides, a medir sus ángulos y a deducir de ello catástrofes o acontecimientos realmente terribles que nos asolarían durante este siglo. La mayor parte de esas medidas se han demostrado falsas, y cuando no falsas, lo que se ha demostrado es que muchos de aquellos investigadores se dedicaban a limar algunas aristas de la pirámide para que se ajustaran a sus cálculos. Yo en ese sentido no veo esa advertencia. Su civilización, la civilización egipcia, no estoy seguro de que desapareciera, Miguel, porque hay tantas cosas de nuestra vida cotidiana que son idénticas a las que practicaban los egipcios, a las que hacían los egipcios, ¿sí? Algunas de ellas tan pequeñas como, no sé, las pinzas para depilarse, por ejemplo. Eso es un invento egipcio. Muchos productos de belleza que utilizan nuestras mujeres son productos egipcios. Las camisas hippies que hoy se utilizan como casi de moda, las habían diseñado ya los egipcios y se pueden contemplar en el Museo Egipcio de Turín. Son cosas de la vida cotidiana. Hay otras que influyeron, por ejemplo, en nuestros credos religiosos. Jesús de Nazaret, por ejemplo. La mayor parte de los milagros de Jesús de Nazaret son milagros propios de la magia egipcia. Ese es un tema curiosísimo. Los paralelismos que existen entre la vida de Osiris y la vida de Jesús son curiosísimos y culminan, por ejemplo, en el tema de la resurrección. Ninguna cultura antigua, a excepción de la egipcia, creía tan poderosamente en el mito de la resurrección, en el asunto de la resurrección de la carne, como fue en el caso de Osiris, porque Isis fue la encargada de proveerle o de juntar las piezas para que resucitara. En el caso del cristianismo, de nuevo vuelve a darse ese fenómeno, esa resurrección de la carne, y también esa tutela femenina de la resurrección. Se habla de las mujeres que estuvieron cerca del sepulcro de Jesús cuando él salió de la tumba después de ser crucificado. Los paralelismos, ya te digo, que serían extensísimos, aparte de que no es ningún secreto que Jesús muy probablemente pasó sus años de juventud en Egipto. Cuando sus padres huyeron de la persecución de Herodes, fueron, dicen al menos los evangelios, caminito de Egipto. Estábamos a punto de terminar, pero siguen llamando los oyentes y ellos son los que mandan. Había un cuento muy malo, muy duro preparado esta noche para daros un montón de miedo y que fuerais a dormir calentitos, pero igual os libráis del cuento esta noche. Depende de las llamadas. 905 11 80 80 nuestro teléfono. Lo que sí vamos a contestar es a las cartas, o sea que aguantar un poquito. Os habéis escrito, el cuento no sabemos. Y lo vamos a poner Javier desde Alicante, aparte que nos llama. Javier, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Me alegro. Oye, quisiera hacer una pregunta a Javier. Si ya se han hecho excavaciones en la Gran Pirámide, o sea, en la Gran Esfinge, en los paralelos del punto, ¿cómo se llama? En las patas, bajo las patas te refieres, para la sala de los archivos. La proyección del punto vernal con la proyección de la eclíptica o la posible cámara detectada por sismógrafo en las patas delanteras. Casi nada. Pues no se han hecho, al menos oficialmente, las excavaciones. ¿Alguna pregunta más, Javier? Pues nada más. Gracias, te contestamos enseguida. Y nuestro teléfono 905 11 80 80. Tenemos tiempo para una pregunta más si queréis hacerla. ¿No lo han hecho todavía? No, y además, fíjate, hubo un incidente este verano del que no se ha hablado apenas nada, curiosísimo, y es que un investigador británico, financiado con una buena cantidad de miles de libras esterlinas, quiso hacer una excavación bastante alejada de la Esfinge. Él tenía la siguiente tesis: si Orión se correspondía con las pirámides, es decir, el cinturón de Orión se correspondía con las pirámides, una estrella muy importante para los antiguos egipcios era Sirio. Hizo una proyección de dónde podía estar Sirio en el desierto de Giza en relación a esas tres Marías que serían las pirámides, y estableció un punto, pidió permiso para que le dejaran excavar allí, en medio del desierto, en medio de la arena. Le dieron los permisos diciendo, bueno, un loco que viene aquí a excavar en julio, pues que lo haga, calor. Que pase calor, y además paga perfectamente los sobornos que deseamos que nos paguen. Y le dejaron ¿Has dicho sobornos? Sí. Y le dieron todos los permisos necesarios. Cuando estaba a punto de llegar a Egipto, 24 horas antes, le cancelaron todos los permisos misteriosamente, y la zona fue poco más o menos fue declarada zona militar y no se le permitió la excavación. ¿Por qué? No sabemos. El señor se llama Nigel Appleby. Él publicó un libro en esas fechas que se llamaba La Sala de los Archivos, que fue confiscado y no llegó a tener una distribución amplia. No se
ha traducido, no se han vendido derechos a otros países. Bueno, es un tema misteriosísimo del que también estoy intentando seguirle la pista, claro. Edgar Cayce parece que decía, había una profecía que decía que en 1998 se iba a descubrir una gran sala debajo de la Esfinge. No, aparentemente no. ¿Por qué ha estado la pirámide cerrada durante un tiempo? ¿Qué ha pasado en la Gran Pirámide? Oficialmente ha sido para, digamos, restaurarla, en el sentido de acondicionarla, especialmente los conductos de ventilación, etcétera, para la afluencia de turistas. Nada hace suponer en este momento que se hayan realizado excavaciones a espaldas de la opinión pública, aparentemente, pero sí que ha habido, hay gente que ha estado ahí trabajando cerca y que ha visto movimientos extraños de bloques. Probablemente se ha aprovechado para hacer algo más que una restauración, pero las autoridades egipcias no han dado la información por lo que sea. Lo que sí que es muy interesante es que hace unos años la Universidad de Waseda en Tokio realizó una serie de prospecciones de la Gran Pirámide, descubrió que existían altas probabilidades de cámaras secretas, que partían de la Cámara de la Reina, de la llamada Cámara de la Reina, y que sería muy fácil acceder a ellas. Y sin embargo, hasta ahora los arqueólogos egipcios no se han dedicado a utilizar la piqueta para comprobar esos datos técnicos de la Universidad de Tokio. Curiosísimo. Muchas sorpresas hay todavía ahí en ese país, ¿verdad? Muchas. La última llamada nos llega desde Canarias, es José. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, enhorabuena por el programa. Gracias. Es la primera vez que lo escucho. Sí. Y bueno, creo que tenéis un incondicional. Qué bien, un Oye, nuevo. Vamos a ver. Hice la mili en la Fuerza Aérea de Alférez, en el mando operativo aéreo. Sí. Y casualmente pasó por mis manos un documento, pues un poco mosqueante. Mosqueante en el sentido de que hablaba de un equipo especial que tiene el Ejército Radio Español para recuperar objetos, y querría saber el costo. José, nos quedamos también con tu número de teléfono, ¿lo tenemos por ahí? No, ¿nos lo quieres dar para estar en contacto contigo? Preferiría que no, Bueno, pues te contesta Javier, aunque es un tema de otro programa posiblemente. Gracias por escucharnos, espero que sigas ahí haciéndolo. Y eso, un abrazo. Gracias. Hasta ahora, dentro de poco estaremos en Canarias. Que el Ejército del Aire haya tenido cuerpos especiales o algún equipo especial para recuperar objetos es una probabilidad. Lo que sí es una certeza absoluta es que en el seno de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos esos equipos han existido. Han existido con nombres clave como Blue Fly, como Moon Dust, como UFO, como OVNI, y han estado trabajando en la recuperación de objetos de procedencia dudosa, no solamente satélites espía o quizá armamento en experimentación de alguna potencia hostil, sino posiblemente también restos de objetos voladores no identificados, quizá de naturaleza extraterrestre, ¿por qué no? Ese será quizá otro tema. Por terminar un poco y sacar una conclusión, hablabas de esas construcciones que de alguna forma eran un reflejo de lo que en el cielo puesto en la tierra. Significa que hay una estirpe, hay una especie de gente que conoce todavía esos datos y están ahí secretos y se van pasando boca en boca de forma... Que hay una transmisión de conocimiento, y que es una transmisión de conocimiento que ha perdurado a lo largo de los siglos, que ha permanecido oculta en unos determinados momentos, pero ha vuelto a emerger con fuerza en otros. Cuando la civilización egipcia llega a su ocaso, en los primeros momentos de nuestra era, se vive un periodo de decadencia. Los únicos que heredan parte de ese conocimiento, parte de esa sabiduría, son los árabes. Parte de esa sabiduría egipcia de lo que heredaron los árabes la trajeron a España, al Al-Ándalus español. España no vivió una edad media como la que pudieron haber vivido oscura y terrible el resto de nuestros países vecinos de Europa, y parte de esa sabiduría árabe después se transmitió a determinados colectivos, órdenes religiosas monásticas europeas, que acabaron derivando en la construcción de las catedrales góticas, especialmente góticas. La proporción, la armonía, la utilización de técnicas de construcción que se habían olvidado desde la época de los egipcios fueron probablemente transmitidas a través de esa sociedad secreta que pasó por diversas culturas y por diversas religiones. Y eso es una pista interesante, cultural, una especie de historia dentro de la historia que muchos todavía no han querido ver, pero que los efectos están a la vista de todos, paradójicamente. Habrá que seguirles. Los dioses están a punto de volver, ¿no? Quizá.
os habéis librado del cuento esta noche. Amenazamos con ponerlo dentro de poco. Javier, gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo, por el esfuerzo. Gracias por el trabajo de la revista Más Allá. Enhorabuena, seguiremos detrás de ella y te emplazo para nuevos espacios en blanco con nosotros y para un montón de planes que tenemos para vivir juntos, a lo mejor en Egipto y en otros lugares del planeta. Pues que así sea, que sea en los lugares de los dioses por lo menos. Seguramente. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias.